Ahora procedo a explicar las reglas de integración básicas. Para esta primera parte vamos a trabajar con solamente tres, que como mencioné anteriormente son de lo más básico que hay. La primera es que tenemos la integral de dx. Para identificar los términos tenemos la simbología integral por esta parte y el diferencial de x. Eso quiere decir que esto es una función que está en función de x. Variable independiente x. Entonces, al momento de integrar el diferencial de x, obtenemos como resultado x, adicionándole un término c, donde esa c me indica que es una constante de integración. Esta c o constante de integración, como mencioné anteriormente, siempre se le adiciona a los resultados de integrales que no están definidas. Para hacerme entender, en este caso tengo aquí, por acá, una integral indefinida. ¿Por qué es indefinida? Porque no tenemos definidos, como el mismo nombre lo dice, los rangos los cuales vamos a hacer la integración. Y por este lado acá tenemos una integral definida, donde tenemos identificados los rangos los cuales vamos a realizar la respectiva integración. Para trabajar de manera muy básica, en la gran mayoría se trabaja con integrales indefinidas, donde no tenemos los rangos de integración. Así que cuando no tenemos los mencionados anteriormente rangos de integración, simplemente adicionamos esa constante de integración, ya que esta me indica un número. Y para no decir constante de cualquier número, simplemente generalizamos todo diciendo una constante de integración o simplemente c. Y esa sería la regla para la función potencia con exponente 0. Eso quiere decir que solamente vamos a tener un diferencial. Ojo, solamente va a haber un diferencial. El otro tipo de integral es el siguiente, integral de c por f de x por dx, donde c es una constante cualquiera, ojo, es diferente de la constante de integración, ya que la constante de integración en este caso la representé como una c mayúscula y la constante sencilla dentro de la integral y multiplicando a una función es una constante sencilla, es decir, cualquier número, multiplicando f de x, que puede ser cualquier tipo de función, por dx, o sea, el diferencial de x. Para resolver este tipo de integrales de una manera muy sencilla se identifica qué es una constante. En este caso pues puede ser cualquier número. Para el ejemplo tenemos c. Al ser una constante, esta puede salir fuera de la integral y sencillamente me quedaría c por la integral de f de x por dx más c. C, por lo que mencioné anteriormente, es una integral indefinida. Así que para resolver una integral con una constante multiplicando una función, simplemente sacamos la constante e integramos la función. Y a esta regla se le llama constante por función. Ojo, hay que aclarar que la constante debe ser diferente de 0, es decir, puede tomar cualquier valor excepto 0, ya que al ser 0, pues básicamente haría que mi función sea 0 y la integral de 0, pues no podríamos resolver nada en ese caso. El otro tipo de integral que nos vamos a encontrar pues es el más general de todos, el cual se puede representar de la siguiente manera. Tenemos integral de x elevado a la n por dx, donde x es mi variable independiente, n es cualquier número diferente de menos 1 y pues mi diferencial de x para identificar que mi función está en función de x. Así que para resolver esta integral tomamos una fracción. Tenemos mi variable elevado al exponente más 1. Y en la parte de abajo, o sea, en el denominador, tenemos esa misma operación en el exponente, pero en el denominador, o sea, n más 1. Y por supuesto, le añadimos la constante de integración, o sea, más c. A esta regla se le llama función potencia, ya que lo único que hacemos es que en la fracción, en la parte de arriba, a la variable independiente, o sea, a su exponente, le sumamos 1, y en la parte de abajo tomamos ese exponente y también de igual manera le sumamos 1. Con un ejemplo esto es mucho más entendible. Así que para eso vamos a tener el primero, integral de x al cuadrado por dx. Primeramente identificamos qué método podemos utilizar. En este caso pues tenemos una variable independiente y un exponente diferente de menos 1 y por supuesto su diferencial. Así que lo resolvemos por la fórmula, o sea la última que vimos anteriormente, integral de x a la n por dx. Y su fórmula de resolución, la variable independiente elevado a su exponente más 1 sobre el exponente más 1 más la constante de integración. Así que tomamos mi integral de x al cuadrado por dx va a ser igual a, tomamos la x
a su exponente le sumamos 1 y en la parte de abajo a ese mismo exponente le sumamos 1 de igual manera, más su constante de integración. Entonces tendríamos esto igual a x elevado a la 2 más 1, o sea, x elevado a la 3 sobre 3 sencillamente más su constante de integración. Por acá tenemos integral de x elevado a la menos 3 por dx. De la misma manera tenemos una variable independiente y un exponente diferente de menos 1. Así que tomamos x elevado a su exponente, o sea, x elevado a la menos 3 más 1 sobre menos 3 más 1 más su constante de integración igual a x elevado a la menos 2 sobre menos 2, ya que como exponente teníamos menos 3 más 1 y en la parte de abajo teníamos menos 3 más 1. Acomodando la expresión tendríamos ese menos que está en el denominador, lo colocamos en la parte de arriba, es lo mismo, solamente es para que se vea más estético. Tendríamos menos x a la menos 2 sobre 2 más la constante de integración. Y para dejarlo un poco mejor, tomamos ese x elevado a la menos 2, lo colocamos en la parte de abajo para que el exponente quede positivo y esto tenga una mejor presentación. Así que me quedaría menos 1 sobre 2 por x al cuadrado más c. Ahora para este un poquitico más complejo que los anteriores, tenemos integral de 2x elevado a la 3 por dx, así que identificamos qué métodos podemos utilizar. Primeramente tenemos que hay una constante multiplicando a mi función, donde la constante es 2 y mi función es x elevado a la 3. Así que aplicamos el método de la constante por función, es decir, integral de c por mi f de x por dx. Sacamos la constante e integramos a mi función. Tendríamos integral de 2 por x elevado a la 3 por dx va a ser igual a, sacamos el 2, para que multiplique a la integral de x elevado a la 3 por dx. Esto me va a quedar igual a 2 integral de x elevado a la 3 por dx. Ahora tenemos la constante por fuera y tenemos una integral de x elevado a la 3 por dx. Esto es parecido a la forma de integral de x a la n por dx. Así que dejamos ese 2 por fuera e integramos de la misma manera que integramos en el ejemplo anterior, quedándome 2 por la integral de x elevado a la 3 por dx igual a 2 por la resolución de dicha integral, es decir, integramos x elevado a la 3. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría de la siguiente manera: x elevado a la 3 más 1 sobre 3 más 1. Al exponente le sumamos 1 y ese mismo lo colocamos en la parte de abajo, más la constante de integración. Esto me va a quedar igual a 2 por x elevado a la 4 sobre 4 más c. Y finalmente me va a quedar esto, simplificando, 2 sobre 4, sacamos mitad arriba, mitad abajo, arriba me va a quedar 1, abajo me va a quedar 2, me va a quedar como x elevado a la 4 sobre 2 más c. Ahora tenemos integral de menos 3x elevado a la menos 2 por dx. Como lo hicimos anteriormente, tenemos una constante por una función, en este caso la constante es menos 3 y mi función es x elevado a la menos 2. Sacamos la constante, o sea, menos 3 por la integral de x a la menos 2 por dx. Dejamos el 3 tal cual ya que es una constante e integramos mi función, en este caso x a la menos 2. Para integrar x a la menos 2, lo que hacemos es que tomamos x al exponente, en este caso menos 2, le sumamos 1 y eso mismo lo colocamos en la parte de abajo, es decir, menos 2 más 1, más c igual a menos 3, queda tal cual, por x elevado a la menos 1 sobre menos 1 más la constante de integración. Ya operando el menos 2 más 1, pues me quedaría menos 1 y abajo también menos 1. Ahora, tenemos un menos 3 arriba y un menos 1 abajo. Esto lo podemos simplificar dividiendo menos 3 entre menos 1, obtendríamos 3 sencillamente, y como el 3 está en la parte de arriba, pues conserva su posición. Y tenemos una x elevado a un exponente negativo. Para una mejor presentación, convertimos este exponente negativo a uno positivo, por lo tanto la x pasaría al denominador, o sea en la parte de abajo. Y el resultado me quedaría igual a 3 sobre x más c. Por acá otro, integral de menos 2 sobre 3 por dx. Aquí identificamos primeramente que tenemos una constante por una función. En este caso la constante es menos 2 sobre 3 y mi función es dx. Así que mi constante la sacamos fuera del integral, me quedaría menos 2 sobre 3 integral de dx. Una vez ajustado esto,
identificamos que tenemos la integral d de x, y una de las reglas que mencioné anteriormente, exactamente la primera, habla de la integral de mi diferencial de x, donde la integral de mi diferencial de x es x más c. Es decir, simplemente quitamos ese diferencial y dejamos la variable independiente. Por supuesto, añadiéndole la c, la constante de integración. Así que tendríamos menos 2/3 por la integral de x. Esto me va a quedar igual a menos 2/3, conservo la constante, multiplicando la integral de x, que va a ser x más c. Ese sería el resultado para dicha integral. Ahora sí, para el último, tenemos integral de 8 veces la raíz cuadrada de x elevado a la 12 por dx. Primeramente, identificamos que hay una constante multiplicando a mi función, constante 8, función raíz cuadrada de x elevado a la 12. Sacamos la constante primeramente y me va a quedar 8 veces la integral de la raíz cuadrada de x a la 12 por dx. Aquí no podemos integrar directamente ya que tenemos un radical. La regla que estábamos viendo anteriormente decía que x estaba elevado a la n. Ese n puede ser cualquier número diferente de menos 1 y aquí tenemos una raíz cuadrada y un exponente 12. Así que al tener esa forma en radical la podemos pasar a la forma exponencial o de exponente para tener una n, es decir, un exponente. Así que me quedaría 8 veces la integral de x elevado a la 12 sobre 2. La forma de pasar de radical a exponencial es de una manera muy sencilla. Simplemente el exponente de mi variable independiente va a ser el numerador y el índice radical va a ser el denominador. Así que me quedaría 8 veces la integral de x elevado a la 12 sobre 2 por dx. Simplificando el exponente tendríamos 8 veces la integral de x a la 6 por dx. E integramos normalmente. La constante queda igual y la integral de x elevado a la 6 por dx va a ser igual a x elevado a su exponente, sencillamente 6 más 1 sobre 6 más 1. Es decir, a su exponente le sumamos 1, más la constante de integración. Sigo. 8 veces x elevado a la 7 sobre 7 más la constante de integración. Organizamos la expresión y me quedaría 8 sobre 7 x elevado a la 7 más c. Y eso sería todo. Próximamente estaré subiendo más reglas y más ejercicios.